Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Le doy la bienvenida una vez más a su programa La Voz del Pastor. Hemos estado hablando acerca de este tema, orar como Cristo oró. Y hemos estado escudriñando en la palabra de Dios la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a continuar y vamos a retomar una vez más nuestro pasaje en 1 Juan capítulo 2, en el versículo 6, cuando dice la palabra de Dios así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y tomamos este pasaje para pensar en las cosas que Jesucristo hizo. Si nosotros decimos que permanecemos en el Señor Jesucristo, es nuestra responsabilidad, a la luz de la palabra de Dios, el poder andar como Cristo anduvo. Y eso tiene que ver el hacer y el practicar las cosas que Jesucristo hacía, que practicaba, las que vivía. Y en este caso nos estamos enfocando particularmente a la vida de oración que el Señor Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Por eso es que estamos estudiando este tema, orar como Cristo oró. Y al ver este tema, nos hemos hecho una pregunta: ¿cómo oró el Señor Jesucristo? Y la primera respuesta que ya descubrimos en los programas anteriores fue acerca de la posición o la postura física. ¿Cómo oraba el Señor Jesucristo en cuanto a la postura física? Bueno, voy a repasar las 5 maneras en las que la Biblia nos presenta en cuanto a la oración del Señor Jesucristo en su postura física. Vimos que lo hacía de pie, lo hacía sentado. También el Señor oraba de rodillas, que por cierto era una de sus posturas físicas favoritas. También encontramos en la palabra de Dios que oró postrado sobre su rostro. Y finalmente lo encontramos en una postura incómoda. Sí, allá en la cruz del Calvario, cuando llegó a orar, aquella oración que todos conocemos, terminando diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estas son las 5 maneras en que encontramos a nuestro Señor Jesucristo en su vida de oración, las posturas físicas que Él usaba o que tomaba al momento de orar. Y dijimos también que en ninguna ocasión en la Biblia encontramos a Jesucristo orando de una manera acostado, como muchos hoy en día lo solemos hacer. Pero después de responder a la pregunta ¿cómo oró el Señor Jesucristo en cuanto a su postura física?, en segundo lugar hablamos también del tiempo. El tiempo, y ahí fue donde nos quedamos y quiero retomar en esta hora en cuanto al tiempo. ¿Cómo oró el Señor Jesucristo en cuanto al tiempo? Bueno, aprendimos en la palabra de Dios que en cuanto al tiempo, al Señor Jesucristo le gustaba orar muy de mañana. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo, en cuanto al tiempo, vemos que le gustaba levantarse temprano, muy de mañana, siendo aún oscuro. Usted ponga la hora que esto representa, entre qué hora de la mañana podría ser, dada esta información de Marcos 1:35, ¿a qué hora es que el Señor Jesucristo en nuestros tiempos se estaría levantando todos los días para orar? Aun cuando en la noche previa Él se haya desvelado, porque en Marcos 1:32 al 35 leemos que antes de levantarse muy temprano y muy de mañana a orar, el Señor había estado la noche previa trabajando, había estado Él desvelado. Dice que cuando llegó la noche, el sol se puso y le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y luego dice:
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y entonces viene el 35, que levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo entonces, en cuanto al tiempo, practicaba una vida de oración muy temprano, aunque, como dije, la noche anterior, la noche previa se haya desvelado, o lo mismo decir que la noche previa haya estado trabajando y trabajando mucho. Era el trabajo del Señor Jesucristo, el sanar a los enfermos, el sanar, echar fuera a los endemoniados. Y dice la Escritura que toda la ciudad se agolpó y que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y a muchos también que estaban endemoniados. Es decir, aunque la noche previa se haya desvelado, aunque la noche previa haya trabajado mucho, y aun cuando al día siguiente Jesucristo tuviese muchos planes que llevar a cabo, Él se levantaba muy de mañana, muy temprano. Ahora, ¿por qué digo que tenía planes al día siguiente? Porque en Marcos capítulo 1, nuevamente, versículo 35, si seguimos leyendo hasta el 39, nos damos cuenta que después de que Él se levantaba muy temprano a orar, Simón Pedro le buscó y los que con él estaban y le hallaron y le dijeron, oye, todos te buscan. Pero note la respuesta del Señor Jesucristo. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Se da cuenta que el Señor Jesucristo entonces, aunque tuviera muchos planes para el día siguiente, aún así se levantaba muy de mañana. El tiempo que Él le dedicaba a su vida de oración, al tiempo de oración, era un tiempo importantísimo. Ahora, dicho sea de paso, con todo este contexto que Marcos capítulo 1, 32 al 39 nos presenta, pues es obvio y es lógico que también su cuerpo estaba cansado porque la noche previa se desveló, trabajó mucho y ahora se levanta muy temprano, pero eso no fue impedimento, aunque su cuerpo estuviera cansado, no fue impedimento para que el Señor Jesucristo se levantara muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fuera a orar. Amigo, hermano, ¿a qué hora nos estamos nosotros levantando para orar? ¿A qué hora nosotros le estamos dedicando tiempo a la oración? ¿Habrá algunos impedimentos que nos hagan el descuidar este tiempo, nuestro tiempo de oración? Que estemos cansados, que tengamos muchas actividades ya planeadas al siguiente día, que tal vez nos desvelamos no haciendo nada productivo, o aún cuando hubiésemos hecho algo productivo como el Señor Jesucristo lo hizo, y que ni aún así, habiendo desveladose haciendo algo muy productivo, ni aún así por eso dejó de levantarse muy temprano para orar. ¿Cómo anda nuestra vida de oración en cuanto al tiempo? En cuanto al tiempo que nosotros dedicamos a la oración. Estamos estudiando la vida de oración del Señor Jesucristo y preguntando o respondiendo a la pregunta, ¿cómo oró el Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo oró en cuanto al tiempo muy temprano, muy de mañana. Pero vamos a ver que en segundo lugar, no solo muy temprano el Señor Jesucristo oraba, sino en cuanto al tiempo, vemos en la palabra de Dios que aún en la noche el Señor Jesucristo oraba. Y vean lo que nos dice Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días Jesús fue al monte a orar. Y note cómo termina el versículo 12. Y pasó la noche orando a Dios. Lo repito. En aquellos días Jesús fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. En cuanto al tiempo que el Señor Jesucristo entonces le dedicaba a la oración, nos damos cuenta que por un lado le gustaba levantarse muy temprano, pero por otro lado también oraba en la noche. Y es más, Él
pasaba orando toda la noche. Aunque antes él hubiera estado trabajando, enseñando la palabra de Dios, como lo dice ahí en la porción, que había restaurado la mano seca de aquel hombre en los versículos del 12 al 19 en Lucas capítulo 6. Y aprendíamos también en este pasaje lo importante que es el que nosotros podamos de vez en cuando también orar toda la noche. Digo, si nos desvelamos, en algunas ocasiones, por no decir muchas veces, si nos desvelamos haciendo cosas improductivas o bien cosas productivas, ¿por qué no desvelarnos en la noche o toda la noche teniendo comunión con nuestro Dios? Hablábamos en el programa anterior cómo había iglesias, tal vez hoy quedan muy pocas, pero anteriormente muchas iglesias, muchos cristianos tenían un tiempo que le llamaban velada de oración, en la cual se daban cita para tener 3 horas, tal vez 5 horas, algunos absolutamente toda la noche hasta el amanecer, en el cual pasaban tiempo en comunión con Dios, tiempo en oración, tiempo en el cual ellos seguían este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para orar en la noche y aún pasar toda la noche orando a Dios. Pero en cuanto al tiempo, seguimos hablando del tiempo, en cómo oró Jesucristo en cuanto al tiempo. En tercer lugar, quiero que veamos que el Señor Jesucristo a cualquier hora oraba. Él oraba prácticamente siempre. Bueno, usted sabe que 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 17, nos enseña que debemos orar sin cesar. Es decir, en cuanto a tiempo, en todo momento nosotros debemos orar sin cesar. Y Lucas capítulo 22, en el versículo 46, dice que Jesús les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Luego en Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesucristo dijo, velad pues en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero aquí nos dice, en todo tiempo orando. ¿Cuándo debemos orar? En Lucas capítulo 18, en el versículo 1, Jesucristo les refirió una parábola a los discípulos. Usted lo recordará cuando dice el versículo 1 que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. De tal manera que vemos que en cuanto al tiempo, es muy importante que nosotros a cualquier hora estemos disponibles, estemos dispuestos para orar. A cualquier hora, en cualquier momento, nosotros podemos y nosotros debemos orar. Allí en Lucas capítulo 18, cuando el Señor Jesucristo tomó esta parábola con aquella mujer que era viuda y que necesitaba que el juez, un juez malo, un juez que no tenía temor de Dios, un juez que ni siquiera respetaba a hombre, dice el capítulo 18, pues la Biblia nos enseña que esta mujer le pedía día y noche a este juez negligente y malo que le hiciese justicia de su adversario. Pero dice la Escritura que llegó el momento, aunque no nos dice cuánto tiempo pasó, después de cuánto tiempo, pero llegó el tiempo en que aquel juez negligente, malo, dijo, pues la verdad yo no tengo temor de Dios, y la verdad es que yo no tengo respeto por hombre, pero con tal que esta mujer ya no venga de continuo y agote mi paciencia, le voy a hacer como ella me está pidiendo. Y con esta parábola, el Señor Jesucristo les está enseñando a los discípulos y nos enseña a nosotros también que debemos orar a cualquier hora, que debemos orar siempre, en todo momento y en todo tiempo. El Señor nuestro Dios quiere
anhela y espera escuchar nuestras oraciones. Así que en cuanto al tiempo, la palabra de Dios nos enseña que podemos orar a cualquier hora. El Señor Jesucristo así lo hacía, a cualquier hora. No nos limitemos solamente a un lugar, no nos limitemos solamente a un tiempo, sino veamos que la palabra de Dios nos invita a orar a cualquier hora. En cuarto lugar, vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo también le gustaba orar en sus ratos libres. Mire cómo dice la palabra de Dios. Le invito a que vaya conmigo a Marcos capítulo 6 y vamos a ver los versículos 41 al 46. Marcos capítulo 6, versículo 41 al 46, porque vamos a descubrir cómo al Señor Jesucristo también le gustaba orar en sus ratos libres. Entonces tomó los 5 panes, dice el verso 41, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Escuche esto, entre tanto que él despedía a la multitud. Imagínense por favor esta escena donde el Señor Jesucristo, después de aquel milagro de alimentar a estos 5,000 hombres, pues ya recogieron todo lo que había sobrado y ahora despide a los discípulos, los manda por delante para que vayan en la barca hacia Betsaida, y mientras los discípulos se están alejando, el Señor Jesucristo se queda allí a despedir a la multitud. Recuerde cuántos dice el pasaje que eran. Y ahí se quedó Jesucristo a despedir a toda esta multitud. Pero note por favor el versículo 46 en el final. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo después de una gran jornada laboral? Después de un largo día de actividades, después de tener un magno evento como el que el Señor Jesucristo acababa de tener junto con sus discípulos. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos después de una actividad como la que ellos acababan de tener? Bueno, yo le entiendo, si somos los que regresamos ya a casa, nos quitamos, ¿verdad?, aquella ropa, nos metemos a bañar, tal vez nos tiramos al sofá y queremos descansar y queremos relajarnos, y tal vez en ese descansar y relajar nos ponemos a dormir, o tal vez prendemos la tele, o qué sé yo, hacemos alguna otra diligencia. Pero el Señor Jesucristo nos dice increíblemente este pasaje al final, versículo 46, que después que hubo despedido a toda esta gente, se fue al monte a orar. Yo creo que el Señor Jesucristo se merecía un descanso. Es decir, yo creo que el Señor Jesucristo se merecía ese rato libre, como todos nosotros nos lo merecemos también. Pero el Señor Jesucristo en sus ratos libres, Él se iba a orar. ¡Qué increíble! ¿Por qué se iba a orar? ¿Por qué el Señor Jesucristo aprovechaba ese rato libre, ese rato ya de ocio, de descanso, no lo sé? ¿Por qué Él se iba a orar? Bueno, ciertamente para el Señor Jesucristo, el irse a orar después de un magno evento como este, era para Él un refrigerio, era para Él un tiempo de descanso, de paz,
de tranquilidad, de poder también reconectarse con su Padre Celestial y ¿por qué no? El poder estar pensando ya en orar, intercediendo por los resultados que aquel evento había dejado, por los resultados que estos podían traer en la vida de las personas. Qué interesante que nosotros podamos, después de tener un evento, un magno evento en el cual servimos a Dios, sirviendo a las personas, en el cual estamos compartiendo con otros las maravillas de Dios, que al final de un suceso como este, podamos nosotros apartarnos en nuestros ratos libres y que vayamos a Dios y que vayamos a orar y que vayamos a dejar en Él todas nuestras cargas y aún todas nuestras peticiones, que tal vez ese evento nos haya dejado. El Señor Jesucristo amaba la vida de oración. Él le encantaba orar y en sus ratos libres, lejos de pasarlo como tal vez cualquiera de nosotros nos gusta pasarlo, dice el versículo 46 que después que hubo despedido a toda la multitud, se fue al monte a orar. En cuanto al tiempo, creo que a Jesucristo entonces vemos, le gustaba aprovechar bien el tiempo. Y en cuanto al tiempo que Él pasaba en oración, lo hacía temprano en la mañana, lo hacía en la noche, aun cuando todos estaban dormidos. Él pasaba la noche orando. Jesucristo oraba a cualquier hora, en cualquier lugar le gustaba orar. En sus ratos libres vemos cómo le gustaba también orar. Y prácticamente lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo tenía absolutamente arraigado a su vida esto que es la oración. Por lo tanto, Él vivía o practicaba una vida de oración. Mire, en Lucas capítulo 5, en los versículos 15 y 16, por favor acompáñeme a ver este pasaje. En Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16, leemos de la siguiente manera. Pero su fama, hablando del Señor Jesucristo, claro, su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero note el verso 16, dice, mas Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora, ¿qué es lo que quiero notar de estos dos versículos? Quiero notar el contraste que nos deja ver de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque por un lado nos dice que su fama, la fama de Jesús se estaba extendiendo, se había extendido y se extendía más y más y más, y conforme Él iba trabajando y conforme Él iba sirviendo a la gente, y conforme Él iba haciendo los milagros y las señales que Él hizo aquí en la tierra, dice el versículo 15 que la fama del Señor Jesucristo se extendía más y más. Cada vez se hacía más conspicuo, es decir, más famoso entre la sociedad que le rodeaba. Y desde luego, dada esa fama, desde luego, dada a esa popularidad que el Señor Jesucristo ya había ganado entre la sociedad, dice el versículo 15 que más personas se reunían y eran mucha gente la que venía y se reunía alrededor de Jesús para oírle. Y no solo algunos venían a oírle, sino que también otros venían, mucha gente, porque así lo dice el pasaje, venían para que le sanase de sus enfermedades. El Señor Jesucristo se había hecho conspicuo ante la sociedad y mucha gente era atraída por Él y mucha gente venía a sacar provecho de Él. En el buen sentido de la palabra, venían a sacar provecho de Él. Y por eso es que venían con sus enfermos para que fueran sanados de todas las enfermedades.
porque Jesucristo lo hacía. Pero cuando estaba la popularidad, cuando estaba la fama del Señor Jesucristo muy alta por los cielos, estaba pero muy fuerte la popularidad del Señor Jesucristo, uno esperaría, ¿verdad?, leer que el Señor Jesucristo pues se aprovechaba de su fama o que sacaba provecho de esa fama y seguía, ¿verdad?, extendiendo su fama y seguía sanando y seguía ayudando a más gente, pero no lo hacía así. A pesar de toda esta necesidad y a pesar de toda esta popularidad del Señor Jesucristo, la Biblia nos dice en el versículo 16 que más Jesucristo se apartaba. Y esa frase, más Él, me habla de que Él, en lugar de seguir en ese lugar donde lo están alabando y sabe que es muy querido y que está muy aclamado y solicitado, esa frase, más Él se apartaba, me hace entender y me hace pensar que el Señor Jesucristo sabía que aunque Él realmente ya había ganado cierta popularidad y cierta fama, Él tenía la necesidad de apartarse para alimentar su alma y no alimentar su carne o su ego con toda esa fama y popularidad que era aclamada por toda la sociedad. No sé si me estoy explicando. Pero el verso 16 nos muestra el contraste que cuando el Señor Jesucristo estaba en el top 10, en el número 1, Él, en lugar de seguir fomentando y alimentando esa situación, se apartaba, se iba a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué hacía esto? Porque sabía que toda esa fama que Él había ganado y toda esa ayuda con la cual Él servía a los enfermos, todo eso procedía de la fuente de poder que es la relación con nuestro Padre Celestial. Por eso es importante que nosotros entendamos que para Jesucristo la oración era una vida de oración que no podía soslayar y que no podía dejar. Y es aquí donde encontramos a Jesucristo teniendo una vida de oración. La próxima semana seguiremos hablando más de este tema. Que Dios les bendiga.